RFI. Edición especial, un año de Donald Trump en la Casa Blanca. Hace exactamente un año, Donald Trump se convirtió en el presidente número 47 de los Estados Unidos, un segundo mandato en el que se ha caracterizado por su espíritu transaccional, utilizando todo el poder de la potencia norteamericana a nivel económico, jurídico, diplomático, armamentístico y demás para trazar una ruta de gobierno que a menudo infringe las normas, tanto internas como externas. Donald Trump ha cambiado las reglas. En este programa especial analizaremos su primer año de gobierno que rompe todos los esquemas. Paola Ariza. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish. Una era dorada para el país, American First, los Estados Unidos por encima de todo. Fue la promesa que hizo Donald Trump al tomar posesión aquel 20 de enero de 2025. En sus primeros minutos prometió bajar las tasas de migración, declarar como terroristas a los cárteles de droga, tener la mayor cantidad de gas y petróleo, imponer aranceles masivos. Fue una cascada de 26 decretos, superando con creces a sus antecesores, por lo menos en el primer día laboral, y ello daba indicios de lo que iba a ser su mandato, un gobierno a punta de órdenes ejecutivas, dejando por fuera el legislativo, algo poco habitual y que se guarda para decisiones excepcionales, pero Trump ha hecho creer que todo es excepcional. Por ejemplo, declaró que Estados Unidos se encontraba en una emergencia nacional en la frontera sur, permitiéndole arrestos masivos de migrantes en situación irregular que ha ido escalando hasta la polémica actual de ICE, que es objeto de denuncias por la violencia contra ciudadanos. Eduardo Alemán, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Houston, explica esta escalada en la política migratoria. A Estados Unidos entró una cantidad enorme de inmigrantes irregularmente durante la administración previa y fue uno de los temas en la campaña más importante que enfatizó el presidente Trump. Y en general la población apoyó ciertas medidas, especialmente al comienzo, que tenían que ver de nuevo con la seguridad fronteriza, porque hay un relativo consenso en Estados Unidos que este fue un tema muy mal manejado por las administraciones anteriores. Pero es muy diferente lo que hemos visto en términos de la acción de ICE, especialmente en los últimos tiempos, cuando muchas de estas redadas y estas confrontaciones se transformaron en más violentas. Y creo que también hay una sensación de que no, de algún modo, no están cambiando mucho la situación. Un número mayor de individuos consideran que este tipo de políticas causa más problemas de los que soluciona. Y es que los cambios radicales en esta política han bajado los niveles de migración a cifras históricas. Según un reporte del Centro de Estudios Brookings Institution, es la primera vez en 50 años que se registran más migrantes saliendo que entrando, de 10.000 a 295.000 menos, dice el estudio. Pero el costo ha sido alto. Miedo, represión y protestas han sacudido, por ejemplo, a Minnesota, un estado fronterizo con Canadá, donde sus mismas autoridades locales han denunciado una estrategia de terror contra los extranjeros. Escuchemos el testimonio de Carolina Ortiz, miembro de la organización latinoamericana COPAL. Estas últimas semanas han sido muy tristes, llenas de mucho miedo, de mucha ansiedad. Muchas de las familias no están trabajando, muchas no están mandando a los niños a la escuela, incluso para salir a comprar las necesidades básicas. Es mucha la ansiedad que hay. Pese a que muchos votantes republicanos estaban de acuerdo inicialmente con un cambio en la política migratoria, el accionar de los agentes de ICE se enfrenta al rechazo de la misma justicia estadounidense, indica Sebastián Sklovsky, investigador en violencia estatal en la Universidad Estatal de California, Stanislaus, entrevistado por Angélica Pérez. Hay un reporte importante de varias violaciones a derechos civiles de la población en general por parte de la fuerza policial y migratoria que han sido condenadas tanto por expertos constitucionalistas, también por las cortes en sí. Y después hay un cuestionamiento también de las autoridades judiciales locales o estatales en el accionar principalmente la cobertura de sus caras,
el uso de vehículos no identificados, la utilización de armas militares. Son mecanismos que no son necesariamente ilegales, pero son prácticas en las cuales se consideran ilegítimas. Primero, que han arrestado a ciudadanos americanos, que eso también es novedoso, pero también no estamos hablando de criminales de alta gama o de organizaciones criminales, sino estamos hablando de individuos indocumentados, y hay un despliegue de fuerza muy grande. Las políticas de Donald Trump han sido una ráfaga, pero tal vez la principal a nivel económico ha sido la arancelaria. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means Les haremos lo que nos hacen a nosotros. Es muy simple, decía el presidente. Desde el primer día, el magnate denunció una balanza comercial en negativo con sus principales socios y aseguró recuperar este dinero para el país. Pero dichos impuestos a productos extranjeros también le han servido de estrategia de negociación. José Antonio Espín, profesor de Economía de la Universidad de Yale, señala que son ilegales y que no necesariamente mejoran la economía nacional. Pero el argumento de que la balanza comercial positiva sea algo bueno es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? La cuestión no es cuánto dinero está saliendo, cuánto dinero está entrando, la cuestión es qué se hace con el dinero. Con lo cual, otra vez, no conozco ningún economista que serio que piense que esa es una magnitud relevante. Durante los últimos 20 años Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa y ha sido el país del mundo occidental que más ha crecido. Entonces, toda esta relación entre balanza comercial negativa y que eso sea malo para el crecimiento, ¿no? Tiene ningún sentido. Es utilizar las tarifas o este tipo de impuestos como política diplomática es una muy mala idea, ¿no? Porque son cosas que se tienen que tomar, son acuerdos que se deben hacer a muy largo plazo. Cuando las tarifas son bajas se benefician las dos partes, cuando las tarifas se suben, eso es lo que Trump no entiende todavía, es que si Estados Unidos sube las tarifas de China, pues de China le va a subir las tarifas de Estados Unidos, con lo cual los dos están peor. La política que está haciendo Trump, tanto económica como diplomática, es la política de un bully, que si no sale lo que él quiere, y lo que quiere es quedarse con todo el pastel, pues te pongo una tarifa, o te secuestro al presidente, o te amenazo que te voy a conquistar Groenlandia. El también especialista en historia económica advierte que pese a que la economía estadounidense parece estable, pues registró un crecimiento del 4,3% en el tercer trimestre de 2025, las cifras generales no son confiables y el retroceso de la creación de empleo genera preocupación. La principal magnitud que la gente debería mirar es el empleo. En términos del empleo, lo último que pasó en septiembre, ¿no? Se vio que los números de los primeros 3 trimestres del año no habían sido tan buenos, o sea, no se había apenas creado empleo y en algunos casos se había destruido empleo. Trump decide despedir a la directora de la agencia, con lo cual los números que siguen saliendo de ahí, y por cierto también de otras agencias, ya la gente ni siquiera se los cree, ¿no? Entonces, por lo que sabemos, cuando todavía había gente adultos razonables, es que las cosas no van bien y que se van deteriorando poco a poco. Ahora simplemente es que no sabemos nada, estamos a oscuras porque la administración se ha dedicado a despedir a la gente que estaba tomando estas medidas, ¿no? Los números siguen saliendo, pero la gente no sabe si creérselo. Es como si vivieran en una cortina de humo. Sí, hemos vuelto a 1984, o a la Rusia soviética, en lo que cada vez hay números, porque hay que sacar un número, y el número dice algo, pero no está claro lo que dice el número y nadie se lo cree. A la desconfianza se suma la incertidumbre de los mercados y de sus socios comerciales. Como decíamos, Trump ha usado los aranceles como arma de chantaje y eso queda claro con la reciente amenaza arancelaria a 8 países europeos que manifestaron su firme oposición a su plan expansionista para controlar Groenlandia. Este año ha sido una ruptura al multilateralismo, dice Sebastián Rollo, catedrático de Ciencia Política en el Departamento de Ciencia Política de Clark University, entrevistado por Pablo Estañol. Una ruptura con lo que han sido los principales valores, criterios, prioridades en la política exterior de Estados Unidos en las últimas décadas. Creo que uno de los elementos clave es la priorización de Estados Unidos por encima de cualquier otra consideración. El eslogan famoso de su campaña de hacer América grande otra vez. Y por otro lado, el minusvalorar el valor de los acuerdos internacionales y de la estructura de orden internacional que se creó en el mundo liderada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que es un momento de ruptura importante en el que se están priorizando
otras cosas y que está suponiendo un cambio muy profundo en las relaciones entre países. Desde el punto de vista de la valoración, yo creo que todo depende, por supuesto, de los objetivos. Desde el punto de vista de las prioridades para la administración del gobierno de Trump, creo que ha habido un avance muy claro en la dirección que ha marcado, ¿no?, de ruptura del orden internacional y de priorización de Estados Unidos. Desde el punto de vista de los valores liberales que han sido tan claves en este país y de las prioridades para otros países, creo que la valoración es una valoración muy negativa, muy preocupante, ¿no?, por la ruptura que supone al orden internacional y por el prejuicio que está causando a otros países. Con esta idea de ruptura geopolítica coincide Sara Daly, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia, quien hace énfasis en la reavivación de la política Monroe, que Trump ha llamado Donroe, pues después de su intervención en Venezuela y la extracción de Nicolás Maduro a inicios de mes. La idea de Trump es ejercer dominio y no cooperación, dice el analista. Trump ha empujado la política exterior estadounidense lejos de un sistema basado en reglas y alianzas, hacia este modelo explícito de esferas de influencia. Este llamado corolario Trump a la doctrina Monroe normaliza la dominación regional como objetivo legítimo, en lugar de cooperación multilateral. Y es importante entender que eso tiene costos estratégicos que van mucho más allá del América Latina. Es decir, que cuando Estados Unidos normaliza estas esferas de influencia, debilita su capacidad para criticar a Rusia en Ucrania o a China en Taiwán. Y además desvía recursos militares y atención estratégica de la competencia global entre grandes potencias y erosiona el sistema de alianzas que históricamente ha amplificado el poder estadounidense. Esas alianzas que se ven poco a poco debilitadas, según la analista, las amenazas constantes de Trump llevarían a Latinoamérica a volcarse cada vez más hacia el gigante asiático. Yo creo que los Estados Unidos tienen un poder enorme, pero los países latinoamericanos no son actores pasivos. Tienen opcionalidad, pueden diversificar alianzas, negociar con distintos socios y jugar a varias bandas, especialmente entre Estados Unidos y China. Por eso, competir con China solo a través de amenazas no va a funcionar. Cuando Estados Unidos presiona para rechazar inversiones chinas sin ofrecer alternativas creíbles, muchos países terminan acercándose más a China. China ofrece infraestructura y inversión y Estados Unidos en este enfoque suele ofrecer castigos. La asociación sostenida, la presencia visible y la inversión y no la coerción por sí sola son lo que cambia la opinión pública y la alienación política. Entonces, si los Estados Unidos ofrecen solo palos, mientras que China ofrece zanahorias, China ganará esta competencia. Y es que a pesar de la guerra comercial que inició Estados Unidos con China en un vaivén de aranceles que alcanzó a estar cerca de un 200%, los impactos para Pekín parecen mínimos, pues en 2025 el país registró el mayor superávit comercial de su historia con un aumento del 20% y su economía alcanzó el objetivo con un crecimiento del 5%. José Antonio Espín de la Universidad de Yale coincide con Daly en que la ruptura del multilateralismo de Trump juega a favor del gigante asiático. China y Estados Unidos eran cada uno el principal socio comercial de cada uno de ellos. Ahora eso se ha roto. En casos como Europa, por ejemplo, y también la mayoría de los sectores del resto del mundo, en los que Estados Unidos era el principal socio comercial de la Unión Europea, tanto en importaciones como en exportaciones. Ahora se ha cambiado eso. En 2 años o 3, un par de años, se ha cambiado muchísimo y ahora Europa está mirando a otros países, ¿no? India, China, a las negociaciones que están ahora con el Mercosur. Entonces, lo que ha conseguido ya en muy poco tiempo, ¿no?, es, como decía, romper esta reputación, romper estos vínculos comerciales de Estados Unidos, no solo con China, sino con otros países como la Unión Europea, que van a ser muy difíciles de reconstruir, ¿no? Y lo que ha conseguido es que, sí, en el corto plazo, algunas empresas americanas se benefician porque no tienen competencia exterior y el gobierno federal está consiguiendo, como decía, el erario público se beneficia, pero a largo plazo, como decía, ha destruido cualquier tipo de ventaja que podría tener Estados Unidos como un país donde las ideas fluyen, los productos fluyen y es el líder tecnológico, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un regalo en bandeja para el largo plazo a China y en el corto plazo el efecto en China ha sido mínimo, ¿no? Porque China es una economía enorme
y hay otros mercados en los que pueden vender y comprar. Tariffs will make this country very rich. We're rich anyway, but we're rich in a certain way. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. With today's action, we are finally going to Hablamos de política migratoria, aranceles, multilateralismo, intención de revivir la política Monroe en Latinoamérica, el rol de China frente a Estados Unidos y aún así no vamos ni por la mitad de la avalancha de decisiones que ha tomado la administración de Trump en tan solo un año de mandato. Varios analistas resumen este año como una ruptura total de las reglas de juego en la política estadounidense. Así lo indica Eduardo Alemán, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Houston. El año de Donald Trump ha sido marcado por un quiebre con las normas establecidas de los presidentes de Estados Unidos y ha sido un año de grandes sorpresas, tanto a nivel interno como externo, a pesar de que los números no son especialmente malos y la gran mayoría de los norteamericanos continúa evaluando su situación económica individual como mala, y esto es un gran problema político para el presidente en un año de elecciones. Así es, Estados Unidos se prepara para renovar en noviembre su Cámara de Representantes y una treintena de bancas del Senado y de gobernadores. Es un año electoral clave para medir el apoyo al mandato republicano, pero también la fuerza de la oposición demócrata, que ha sido casi ausente en este año de gobierno. Una encuesta de Gallup del mes pasado mostró que el índice de aprobación de Trump era del 36%, por debajo del 47% que tenía al asumir el cargo, una disminución importante que según analistas se justifican en el malestar económico de los estadounidenses. Con esto llegamos al final de esta edición especial. Un año de Donald Trump que rompe todos los esquemas. Lorraine Mosa lo hizo en los controles, Paola Ariza en el micrófono. A ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, también a través de rfimundo.com, y que ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Sigan con nosotros. Hasta pronto.